Tejerma había oído hablar de Jesús y había venido a Capernaum para verlo. Y cuando descubrió allí que Jesús se había ido con sus apóstoles río abajo por el Jordán, camino de Jerusalén, salió a buscarlo. Andrés se lo presentó a Simón para que le enseñara. Simón consideraba al persa un adorador del fuego, aunque Tejerma explicó con sumo cuidado que el fuego era tan solo el símbolo visible de aquel que es puro y santo. Después de hablar con Jesús, el persa manifestó su intención de permanecer varios días allí para escuchar las enseñanzas y la predicación. Cuando Simón el celote y Jesús estuvieron a solas, Simón le preguntó al maestro: ¿por qué no pude yo persuadirle? ¿Por qué tanto se resistió él a mis esfuerzos y tan rápidamente se dispuso a escuchar tus palabras? Jesús respondió: Simón, Simón, ¿cuántas veces te he enseñado a abandonar tus esfuerzos por quitar algo del corazón de los que buscan la salvación? ¿Cuántas veces te he dicho que trabajes solamente para poner algo dentro de estas almas hambrientas? Conduce a los hombres al reino, y las grandes verdades vivientes del reino finalmente disiparán todo error grave. Cuando hayas comunicado al hombre muerto la buena nueva de que Dios es su Padre, podrás persuadirle más fácilmente de que Él es en realidad un hijo de Dios. Y habiendo hecho eso, habrás traído la luz de la salvación al que está sentado en las tinieblas. Simón, cuando el Hijo del hombre vino primero a ti, ¿vino acaso denunciando a Moisés y a los profetas y proclamando un camino de vida nuevo y mejor? No. Yo vine no para eliminar lo que tú habías recibido de tus antepasados, sino para mostrarte la visión perfeccionada de lo que tus padres solo habían podido vislumbrar en parte. Vete, Simón, vete a enseñar y predicar el reino, y cuando veas que un hombre está a salvo y seguro en el reino, recién en ese momento, cuando aquel venga con sus preguntas, impártele la instrucción relacionada con el avance progresivo del alma dentro del reino divino. Simón estaba asombrado por estas palabras, pero hizo lo que Jesús le había instruido, y Tejerma, el persa, se contó entre los que entraron al reino. Esa noche, Jesús les dio a los apóstoles un discurso sobre la nueva vida en el reino. Dijo en parte: cuando entréis al reino, habréis renacido. No podéis enseñar las cosas profundas del Espíritu a los que tan solo han nacido en la carne. Primero, haced que los hombres nazcan del Espíritu antes de instruirles sobre los caminos avanzados del Espíritu. No tratéis de mostrar a los hombres las bellezas del templo antes de llevarles al templo. Presentad los hombres a Dios y como hijos de Dios, antes de hablarles de las doctrinas de la paternidad de Dios y de la filiación de los hombres. No disputéis con los hombres, sed siempre pacientes. No es vuestro el reino, tan solo sois sus embajadores. Salid simplemente proclamando: este es el reino del cielo. Dios es vuestro Padre, y vosotros sois sus hijos. Y esta buena nueva es vuestra salvación eterna, si creéis en esta de todo corazón.